Clínica Santa Lucía. 25 años de seguir innovando tanto en la parte diagnóstica como quirúrgica. Especialistas en problemas de los ojos y la visión. Clínica Santa Lucía, la primera del occidente del país, otorgando atención integral a los problemas de la visión. Hoy vamos a platicar en nuestro primer tema de las cataratas, esta condición que todo ser humano pues vamos a enfrentar en cierta edad. Seguramente en algunos es pues más rápida, se desarrolla más lo que es este endurecimiento de esta lente que nos permite ver de cerca o de lejos. Y bueno, platicaremos con el especialista, el doctor Humberto Ruiz García, de Clínica Santa Lucía. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Joel? Muy buenas tardes a todo tu público. Y pues sí, vamos a hablar un poco sobre este tema que es con lo que lidiamos todos los días los oftalmólogos, ¿no? Las personas que ya no pueden lograr mejorar su visión ni con anteojos y que se presenta como consecuencia de esos cambios en ese lente natural que tenemos dentro del ojo. El lente naturalmente se le conoce como lente cristalino, pero conforme va pasando el tiempo se va haciendo opaco, o sea, tenemos la incapacidad de que la luz entre de manera adecuada al ojo y el paciente va perdiendo visión. O sea, tiene dos condiciones lo que es el cristalino, doctor. Una, la opacificación o opacidad, y la otra es el endurecimiento. Así es, Joel. Entonces, esta lente que cuando nacemos es como una sustancia gelatinosa muy transparente, se va haciendo rígida y eso impide que podamos acomodar. La acomodación significa enfocar las cuestiones de cerca y eso le llamamos médicamente vista cansada o presbicia. Y después también se va haciendo opaca, entonces no solo no nos permite ver bien de cerca, sino que también va perdiendo visión el paciente, entonces se puede encandilar muy fácilmente con los carros, necesita más luz para ver en situaciones de baja luz, y bueno, esto va haciendo una incapacidad para el paciente que en muchas ocasiones todavía requiere de manejar y de trabajar. ¿Qué es el síntoma principal de la catarata, doctor? ¿La agudeza visual, el destellido, el encandilamiento? Dependiendo del tipo de catarata, sí, el encandilamiento es uno de los síntomas principales. Y lo otro es simplemente el hecho de que el paciente ya necesita más luz para enfocar mejor las cosas. O sea, se va perdiendo la agudeza visual. Se va disminuyendo la agudeza visual y el paciente va teniendo dificultad para hacer tareas que antes podía hacer sin mayor problema. Sí, ¿no? Porque seguramente del público identificará este fenómeno cuando entramos a una área de nuestra casa y que vemos más oscuro, ¿no? Decimos, bueno, antes yo recuerdo con la misma intensidad del foco ver más claro, sin embargo se va perdiendo y se va haciendo más oscuro. Así es correcto. Las personas también cuando van teniendo este tipo de problemas pueden tener inclusive los adultos mayores accidentes porque no ven bien, o sea, tropiezos, y que esto puede llevar inclusive a otras complicaciones, ¿no? Como fracturas, etcétera, o la posibilidad también de que si conducen aún, pues que puedan tener algún accidente, ¿no? Que les cueste trabajo manejar. Hoy en día, yo seguramente pienso, doctor, que en este padecimiento es donde más avanzada ha existido en lo que es la oftalmología, ¿no? Sí, claro, la verdad es que hoy en día podemos ofrecerle a nuestros pacientes una recuperación casi inmediata. Me refiero a que la cirugía en sí es mucho más optimizada, las heridas son muy pequeñas, las heridas que hacemos actualmente están alrededor de los 2 milímetros, lo que nos permite hacer que las heridas sellen sin suturas, o sea, no colocamos ningún tipo de sutura o adhesivo para que cierre. Y no solo eso, sino que también se pueden implantar los lentes intraoculares que hemos platicado antes de esto, que nos permiten suplir las funciones que tenía este cristalino del que ya hablamos antes. O sea, estos lentes intraoculares nos permiten ofrecerle a los pacientes vista de lejos y vista de cerca, para que ya no dependan de anteojos para todas sus actividades. Bien, doctor, entonces este cristalino llamado pues, catarata es el endurecimiento, ya lo explicaste, pierde la vista o la visión, se pierde considerablemente y hay que extraer entonces ese cristalino y ser sustituido por un lente intraocular. Así es, y bueno, es importante mencionar que actualmente no hay ningún tratamiento que esté demostrado científicamente que sin cirugía se puedan quitar las cataratas. Muchas veces se le dice a los pacientes que con un tal remedio o que hay que esperar a que madure la catarata y todo esto es falso. Actualmente la catarata se tiene que extraer en cuanto el paciente manifieste que ya no puede ver. Obviamente se tiene que hacer un examen completo de la vista, de la visión, evaluando todas las estructuras del ojo y una vez que se determina que la causa es la catarata, no hay una solución que sea
tan eficaz como la cirugía realizada de manera adecuada. Entonces, ¿la catarata puede ser facomulsificada en su etapa inicial o extraída, vamos? Así es. Y es la indicación, doctor. No hay que esperar a que se desarrolle. Como ya platicamos, la catarata en sí se endurece y los instrumentos que tenemos nos permiten extraerla por estas heridas muy pequeñas, y lo que hace es precisamente lo que decías. Con ultrasonido se pulveriza, pero actualmente aún más podemos hacer la cirugía sin bisturí. Tenemos la capacidad de que con un láser que es muy preciso se abren las incisiones, y aparte otras partes de la cirugía que son muy delicadas ahora se pueden realizar de tal manera que ya no dependen de la precisión de la mano del hombre, sino que un instrumento que está calibrado perfectamente bien y que es muy preciso la realiza, y eso nos permite disminuir en gran manera el potencial de algunas complicaciones que pueden limitar el éxito de la cirugía. Esto es muy interesante porque pues en Clínica Santa Lucía, que cuentan con tecnología pues de última generación, doctor, esto es que es el fantoláser, lo que permite hacer las incisiones de precisión y que no requieren sutura. Así es. Ese instrumento que se llama femtoláser, que realmente nos permite trabajar de tal manera que se pueda hacer la herida sin las incisiones, la herida sin cuchilletes, y la otra que es que se puedan cerrar herméticamente. Y esto es una tecnología muy avanzada realmente en algunos países del mundo, como en Estados Unidos y en Europa. Se ha convertido en la técnica predilecta porque obviamente los cirujanos que tienen acceso a esta tecnología pueden ofrecerle a sus pacientes ese nivel de precisión, ¿no? Realmente en la medicina actualmente dependemos mucho de la tecnología, y nosotros tenemos la fortuna de poder ofrecer eso a nuestros pacientes, ¿no? Así es, afortunadamente tenemos pues a nuestro alcance en el occidente, en Clínica Santa Lucía, bueno, todo este tipo de aparatos de actualidad para atender la salud visual. La catarata es el procedimiento de mayor incidencia, vamos, y práctica en lo que es la cirugía ocular, doctor. Sí, como tú lo mencionaste, pues todas las personas pueden desarrollar catarata con la edad avanzada. Entonces, mientras más aumenta la expectativa de vida, más frecuente se va a presentar la catarata, y obviamente la gente es más consciente, y como tenemos una tasa de éxito tan importante, pues los pacientes se operan con toda la confianza de que esto va a ser por un bien. Doctor, ¿cuál es el diagnóstico entonces para la catarata? Bueno, el primero es obviamente hacer un examen oftalmológico completo. El oftalmólogo debe revisar la visión, si el paciente ha perdido visión. Posteriormente se debe de realizar unas mediciones que deben ser extremadamente precisas, con instrumentos también, tecnología avanzada que nos permite medir el ojo para determinar qué lente es el lente ideal para ese paciente. Y esto es muy importante porque como todo hay diferentes características de lentes, y uno debe seleccionar el mejor, y obviamente pues hay también calidad en los insumos médicos. Entonces debemos de saber seleccionar cuál es el lente que más le conviene a nuestro paciente, y de eso depende el examen de la catarata. De la catarata. Hay una variedad pues muy amplia de lo que son tipo de instrumentos o lentes intraoculares. De lentes intraoculares. Sí. Hay una enorme variedad, pero ¿cuál es el protocolo de selección? Bueno, el primero es conocer las necesidades del paciente, ¿no? Porque tenemos esta gama de lentes muy amplia que algunos nos permiten corregir solo a distancia, otros lentes nos permiten corregir el astigmatismo. Es muy famoso el astigmatismo, que las personas necesitan usar anteojos para corregir el astigmatismo, y se puede corregir con lentes intraoculares. Algunas personas que no desean usar anteojos, hay lentes intraoculares que nos permiten ofrecerle al paciente que vea bien de lejos y de cerca con estos lentes intraoculares, y finalmente hay lentes que corrigen todo, ¿no? Entonces, obviamente debemos que saber cuál es el lente que mejor le va a funcionar a esa persona. Doctor, y bueno, ¿cuál es la técnica que se utiliza para el multifocal que permite ver de cerca y de lejos? ¿Cuál es la técnica, vamos? Entonces, hay varias tecnologías, pero es muy interesante porque esto viene de la tecnología de los telescopios avanzados que se utilizan para observar las estrellas. Se aplica la misma tecnología para poder enfocar las cosas a pequeña distancia y a larga distancia. Y esto se llama apodización difractiva, que finalmente resultan que se puede enfocar a varias distancias, y esto resulta en la comodidad del paciente. Pues somos muy afortunados, doctor, somos muy afortunados en tener actualidad en este tipo de prótesis visuales, ¿no? Así es, una rehabilitación que realmente a los pacientes les hace una gran diferencia. El paciente llega a recuperar la visión en un alto porcentaje y llega a ver, incluso lo dicen, en HD.
Sí, exactamente, es una frase que frecuentemente usan nuestros pacientes, y es que el paciente no estaba ciego, pero su visión sí estaba limitada, y ahora pueden lograr esa calidad de visión. Obviamente tenemos que hacer un examen porque no es la única enfermedad de los ojos, y el oftalmólogo debe ser capaz de descartar otras enfermedades para resolverlas cuando están ahí, y ofrecerle al paciente un resultado que sea pegado a su situación, ¿no? A veces puede ser lo contrario, el paciente, puede ser de difícil diagnóstico en algunos casos cuando se presenta la catarata en una etapa temprana. Exactamente, y eso es lo que nosotros debemos de saber decidir, y la experiencia del cirujano, pues obviamente asesorando al paciente. Pues yo voy a invitar al público para que se acerquen a Clínica Santa Lucía y hagan prevención visual. Doctor Humberto Ruiz García, retinólogo de Clínica Santa Lucía, muchísimas gracias por visitarnos, por acompañarnos el día de hoy aquí en el programa. Es un gusto. Muchas gracias. Vamos a esta pausa comercial. Regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas.